El Sermón del Monte es una porción de las Escrituras que sin duda alguna marca un antes y un después en la vida cristiana. Conforme nos adentramos en esta enseñanza una y otra vez, somos edificados. En realidad, este sermón es una fuente constante de la que siempre recibimos agua viva. A través de este sermón, que comprende los capítulos del 5 al 7 en el libro de Mateo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen pastor, nos entrega importantes lecciones por medio de las cuales derriba argumentos legalistas que solo destruyen, que solo causan división, para luego construir y hacer de nosotros nuevas criaturas. El Sermón del Monte debe ser un estudio recurrente para los creyentes, del cual, al convertirse en un ejercicio espiritual, siempre sacaremos aprendizajes esclarecedores, virtuosos, que alimentan nuestra mente y corazón y nos permite gozar del privilegio de tener pensamientos dominados por la palabra de Dios, que nos invitan a la acción, nos llevan al punto de no solo ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Jesús culmina este sublime sermón en los versículos del 24 al 27 del capítulo 7 en el libro de Mateo, con la parábola de los 2 cimientos, diciendo: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Nuestro Señor Jesucristo nos ilustra a través del ejemplo de 2 hombres que construyen una casa en diferentes terrenos, con obvios resultados diferentes. El hombre sabio construye su casa sobre la roca, y el hombre necio construye su casa sobre la arena. Cuando vienen las tormentas, la estabilidad de los cimientos es puesta a prueba, la misma que determina la durabilidad de estas estructuras. Las 2 casas daban la impresión de poseer la misma estructura, pero sus fundamentos eran diferentes. Una casa se mantuvo firme, pero la otra se derrumbó. Hay muchas casas que se ven preciosas. Sus acabados son impresionantes, con una decoración sofisticada, pero con defectos estructurales. Sus cimientos no están adecuados a la construcción que han hecho y por lo tanto su estructura es endeble. De la misma manera, muchos están construyendo sus vidas sin la roca que es Cristo como el fundamento de sus vidas. Y esto es algo que puede no ser visible inmediatamente, pero a lo largo del tiempo, un vendaval e incluso un simple chaparrón suele demostrar que sus vidas solo fueron construidas sobre la arena. Examine su estructura. Su cimiento es crucial. Este es un mensaje en el que Jesús, en su inmensa misericordia, nos está mostrando la paciencia de Dios. Nos está exhortando para estar preparados. Este magistral sermón trae la luz del Evangelio para alumbrar los corazones de aquellos que están siendo engañados, de aquellos que han construido vidas disfrazadas de una religión falsa, donde todo es apariencia. Y esto es algo que les funciona por algún tiempo, pero solo es una generación limpia en su propia opinión, que no se ha lavado de su inmundicia, lo dice Proverbios 30, versículo 12. Viviendo engañados, son como esas casas a punto de colapsar ante la tormenta. ¿Y cuál es la tormenta? El día del juicio, donde algunos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, y Él les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque tristemente vivieron engañados, escondidos tras una fe solo de palabras, quizás justificados por sus obras, por sus ofrendas, que ni siquiera las entregan de corazón, sino con la intención de hacer un desfile de su supuesta espiritualidad para contribuir a sus reputaciones.
Son oidores y buenos oidores de la palabra de Dios, pero no hacedores. Conocen a Dios, pero solo en un sentido intelectual. Aunque confiesan ser creyentes, es solo una mera profesión verbal. Continúan con sus corazones vacíos. Dicen que pertenecen al reino de los cielos. Dicen que conocen a Cristo, pero no hacen lo que Cristo dijo. En realidad, no son sabios, son insensatos. Se olvidaron de obedecer la palabra de Dios. Considerándose salvos, ni siquiera se arrepintieron. ¿Cree usted que alguien puede decir que ha sido salvado sin considerar siquiera que estuvo perdido? Desde luego que no. Jesús está cerrando el sermón con un llamado a estar alertas. Igual que una casa una vez edificada, los cimientos no son visibles y sus habitantes pueden haber sido engañados por otros e incluso engañados por sí mismos. Cuando la casa se desplome, no quedará nada. La tormenta va a manifestar la verdad. Jesús nos dice, vuelve y revisa tu cimiento. El Señor nos dice que muchas personas oyen la enseñanza de Cristo, pero únicamente los que la hacen pertenecen a su reino. El día del juicio viene. No sabemos cuándo. Él vendrá como ladrón en la noche. Y la prueba final, determinará si nuestra fe está construida sobre arena movediza o sobre la roca sólida que es Cristo. A continuación, un importante estudio sobre esta parábola. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Desde muy temprano en nuestra vida se nos llama a ser edificadores. Somos llamados a edificar nuestra conducta, a establecer las bases de nuestro futuro. Se nos llama a estudiar, a formarnos intelectualmente, a desarrollar habilidades para la vida y para el ámbito laboral. Buscamos sentirnos realizados y alcanzar nuestro potencial. Cuando nos acercamos a esta parábola tan conocida de los dos constructores, el Señor toma esta imagen de aquello en lo que la sociedad nos está llamando a edificar para plantearnos cómo estamos edificando nuestra casa, nuestra vida, nuestro lugar. Edificar es una tarea que todo ser humano tenemos que realizar en la vida. Y la idea que se va a comunicar es que edificar una vida requiere progreso por medio de un esfuerzo paciente. Requiere compromiso con un propósito, esfuerzo, constancia personal para alcanzar la meta. Es justo al finalizar las enseñanzas del Sermón del Monte, lo que conocemos como el gran sermón de enseñanza moral del Señor Jesucristo, que nos confronta que lo importante en la vida son las decisiones que debemos tomar, la confianza sobre la cual descansa nuestra conducta. Nuestra conducta moral la conducta moral, cuando no la asentamos sobre una fe correcta, al final va a ser zarandeada por las circunstancias de la vida. Y hay circunstancias que nos ponen al límite y nos llevan a perder los valores aprendidos. La clave es tener una conducta y unos valores morales que se sustentan sobre la base estable de la fe. Jesús, cuando divide a la humanidad, siempre la divide en dos grupos. Los que responden a sus encargos y sus enseñanzas y los que pasan de largo de él. Por eso siempre nos confronta en si estamos edificando sobre la base de su verdad o sobre la base de nuestras verdades. No divide a la humanidad en buenos o malos, porque de un modo u otro, la amplia mayoría de la humanidad, la totalidad de la humanidad somos pecadores, pero la amplia mayoría tiene una serie de valores morales correctos. La clave no está en lo morales que somos, sino sobre qué está sustentada nuestra esperanza, sobre qué sustentamos nuestra conducta y nuestros valores. Lo que nosotros somos es volátil. Lo que creemos nos da estabilidad para la eternidad. Al acercarnos a esta parábola, primero notamos similitudes. El Señor va a ponernos delante de dos personas que están construyendo. Y cada uno tiene que edificar una casa. Los dos tenían la misma responsabilidad de desarrollar su vida. Cada uno nos dice que tiene el tiempo adecuado para construir. Cada uno tiene esa tarea. Ninguno dice no tenía tiempo, ¿no? Cada uno tiene el tiempo para construir. Cada uno tiene la oportunidad también de hacerlo. No estamos hablando de personas sin capacidades, sin tiempo, sin oportunidades. Nos dice que incluso que cada uno tiene la libertad de escoger.
No se impone a cada uno dónde tiene que edificar. Cada uno tiene la libertad de escoger dónde quiere hacerlo. Cada uno edifica en un mismo valle, en el mismo valle. No es que las oportunidades, las circunstancias le afectaron, no. Cada uno ha tomado sus decisiones en el mismo valle de la vida. Y al final cada uno tendrá que enfrentar la tormenta. ¿Sabes? La prueba de la tormenta va a llegar a ambos constructores, los dos. No es que uno todo es positivo y le va bien y la vida fácil, y el otro todo negativo, mal y la vida complicada. No, la tormenta llega para los dos. Las oportunidades las han tenido los dos, la libertad la han tenido los dos, el lugar lo han tenido los dos, las decisiones han tenido que tomarla los dos. Por eso similitudes hay muchas, pero también hay tres diferencias básicamente entre estos dos personajes, tres momentos diferentes. La primera gran diferencia tiene que ver con las cualidades de carácter, cómo responden ante los consejos que se les han dado, cómo atienden o no atienden a la voz. Y ahí nos dice que uno era prudente y el otro insensato. Una persona prudente es una persona sabia, con una sabiduría práctica. No hablamos solamente de tener conocimientos, sino de ser capaz de aplicar los conocimientos a la vida. Prudencia para conducirse en los asuntos de una forma correcta. Discernir las líneas de acción con vista de obtener los mejores resultados para su vida. Por eso el constructor prudente era el constructor ocupado del destino y del futuro en el cual le llevarían sus esfuerzos. Por el otro lado tenemos a un constructor insensato, una persona de mente obtusa, lento, una persona ignorante. No que no tuviese conocimiento, sí que lo tenía, sí que sabía construir, sino que realmente construía de una forma despreocupada. No pensaba en el futuro. Su corazón y su carácter estaban cumpliendo para cubrir el expediente del aquí y ahora, pero no veía en las consecuencias más allá. Por eso, dos caracteres diferentes. Dos caracteres que al final toman dos elecciones diferentes. Tienen que elegir el primer paso sobre qué quieren construir su casa y su vida. El prudente buscó una base sólida, una roca, un fundamento seguro. Lucas, el pasaje paralelo de Lucas, el capítulo 6, versículo 48, traduce que construyó bien su casa. Tenía una casa bien construida. Para hacer las cosas bien, de forma correcta, hace falta esfuerzo. Hace falta un trabajo duro para preparar la roca de forma que se convierta en una base sólida, para mantener un buen fundamento. Hay que quebrar, hay que luchar, hay que esforzarse. A veces hay que renunciar a comodidades y tiempo para aferrarse de esto. Sin embargo, el insensato, escogió la arena. ¿Por qué escogió la arena en lugar de la roca? Posiblemente dos razones. La primera, que quería ahorrarse trabajo. No quería molestarse en cavar en la roca, no quería molestarse en profundizar. La arena era mucho más atractiva y menos laboriosa. A veces en la vida presente nos parece que seguir a Cristo es muy complicado y buscamos caminos más fáciles. Buscamos seguir el camino y la corriente de nuestra sociedad. El propósito es que después van a llegar las consecuencias. El camino de Jesús nos lleva a establecer una base sólida que piensa no solo en el aquí, sino en el más allá. Y a veces por ahorrarnos tiempo, esfuerzo, recursos, para ocuparnos en las cosas del ahora, estamos perdiendo de vista la eternidad, la insensatez. Pero en segundo lugar, no era solo ahorrarse trabajo, sino que tampoco tenía previsión. No pensaba que esa casa, esa vida, sería en la cual tendría que habitar meses o años después. En todas las decisiones de la vida, siempre tenemos que pensar en el corto, pero también en el largo plazo. No es solo solucionar un problema ahora que después tendrá consecuencias mañana. No es solo tener un disfrute ahora que nos deja desprotegidos para el mañana. ¿Sabes? La persona feliz no es aquella que disfruta del placer del presente sin considerar el futuro. Feliz es el que ve las cosas no a la luz del
presente, sino a la luz de la eternidad y del futuro. Y de tal forma que hace previsiones para el futuro. Y por eso estas elecciones, que vienen del carácter de cada uno, tienen en tercer lugar una diferencia: los resultados, las consecuencias. Hay una ley que conocemos muy bien en la Biblia, que nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Y la consecuencia no es culpa del entorno, de los demás, de las circunstancias, es culpa de las decisiones que cada uno hemos tomado. Y lo primero que nos dice es que llegaron las tormentas. Sí, llegó el momento que sobre cada una de las construcciones cayó el tiempo de prueba. Se va a probar el valor. Durante un tiempo, las dos parecían hermosas, las dos parecían maravillosas, las dos parecían seguras, cuando la bonanza estaba en el entorno. Pero cuando llegó el conflicto, cuando llegó el juicio, cuando llegó el dolor. ¿Sabes? La tormenta en la Biblia es generalmente un símbolo de Dios probando la calidad de vida de cada uno. Ezequiel capítulo 13, versículos 10 al 14, nos habla de aquellos que intentaron embellecer sus vidas con lodos sueltos, esta figura. Algo fácil, que al final se queda desvestido, no se agarra a la pared. Y son confrontados por Dios. Las tormentas revelan la realidad de lo que hay en cada uno de nosotros. Y nos dice que como consecuencia, cuando llegó el momento de ver el valor de las cosas, la primera casa del hombre prudente, construido sobre un fundamento sólido, experimentó la tormenta y no cayó. Siguió siendo eficaz cuando la tormenta de viento, de lluvia, azotó la casa. No dejó de cumplir su labor. El Señor afirma el porqué. Y no cayó porque estaba bien construida. Estaba asentado sobre un terreno sólido. Sin embargo, cuando llegamos a la segunda casa, la que fue construida sobre la arena, nos dice que llegó la tormenta. La misma que en la primera, estaba en el mismo valle, parte natural de la vida. Y dice que cayó en grande ruina. Dejó de ser eficaz, no se sostuvo. Ruina es un término que en la Escritura se usa para ilustrar la condición de aquellos que rechazan al Cristo. ¿Sabes? El Señor Jesucristo vino para ruina y levantamiento. Lucas 2:34. Vino para levantar a aquellos que le reconocían y le recibían como Señor y Salvador. Aquellos que cimentaban sobre Él su vida y su esperanza, les levantó y les dio esperanza en medio de las necesidades y vicisitudes de la vida. Pero aquellos que le rechazaron, su condición es de ruina, de forma que están expuestos a una caída irreversible. La enseñanza es que aquel que no edifica su vida sobre Cristo no tiene otra esperanza. O estás asentado sobre la roca que es Cristo, o no hay esperanza. Similitudes, diferencias. Pero ¿qué nos quiere enseñar esta parábola? De una forma muy sencilla, permite destacar solamente dos ideas. En primer lugar, esta parábola nos enseña que las tormentas forman parte de la vida. Hay un falso mensaje por ahí que a veces creemos porque nos conviene, que dice que el que cree en el Señor Jesucristo todo le va a ir bien. Este evangelio de prosperidad, ese mensaje de éxito, de triunfo, de victoria. Pero no es verdad. La parábola nos dice que las tormentas llegan a prudentes y a insensatos, a creyentes y a incrédulos. La prueba. Los ríos de enfermedad, dolor, pobreza, desengaños, pérdidas, son parte habitual y natural de la vida. Situaciones que nos generan dolor y que hacen tambalearse los fundamentos de nuestra vida. Son realidades que nos afectan a todos por igual, en diferentes momentos, independientemente de donde esté depositada nuestra confianza. El Señor no está diciendo que los que construyen sobre la roca no tendrán que pasar por las inclemencias de la vida, sino que se mantendrán en pie y superarán la adversidad. Y este es un mensaje que recorre toda la Escritura. Por eso no te creas esos mensajes que te dicen que la fe es para eliminar las tormentas. No es verdad. La fe es para sostenerte en medio de la tormenta. Isaías 43, versículo 2 dice: cuando pases por las aguas,
La promesa de Dios es: yo estaré contigo. No es que no van a llegar las aguas y los ríos, pero yo estaré contigo. No te dejaré solo, no te ahogarás en medio de las circunstancias. Y la fe nos sostiene en medio de las tormentas, nos da una perspectiva renovada cuando el dolor hace descalabrarse toda la vida. Y una segunda realidad: puesto que las tormentas son parte de la vida y van a llegar, necesitamos construir una casa eficaz. No una casa para ser felices cuando todo está bien, cuando tenemos trabajo, cuando nuestra familia está estable, cuando tenemos salud, cuando vemos hacia el futuro con proyectos, cuando nuestra cuenta bancaria está saneada. No, sino cuando todo empieza a tambalearse. Un fundamento sólido para cuando el dolor llega, cuando la enfermedad llega, cuando la pérdida llega, cuando todo aquello en lo que hemos confiado se resquebraja, cuando la crisis nos azota. ¿Sabes? A lo largo de la Escritura, la Biblia siempre nos señala una roca sólida para cimentar nuestra construcción. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 32, Isaías, nos dice: Jehová es la roca. Dios es nuestra roca, es la esperanza que tenemos, porque todo lo que tenemos en este mundo es arena, y arenas movedizas. No puedes fiarte de sistemas económicos, políticos, sociales. Cuando ves la convulsión, cómo todo cambia de un momento para otro, cuando ves las amenazas que nos rodean, todo lo que nos rodea es inestable. Suben y bajan tipos de interés, se encarece la vida constantemente, pierdes capacidad de movimiento, no puedes confiar porque la inmoralidad nos asalta por todas partes. Sin embargo, Dios dice: permanece siempre el mismo, siempre fiel. Un fundamento estable que se manifiesta en la persona del Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Él es el fundamento para enfrentar todas estas situaciones que nos toca vivir, sabiendo que en Él somos más que vencedores, en Él tenemos esperanza, en Él podemos ver que todo esto es pasajero y tenemos una esperanza más a largo plazo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, Efesios capítulo 2, versículo 20, 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 al 8, Él es la piedra viva sobre la cual cimentar toda nuestra vida. Por eso, el consejo es tener una fe sólida en nuestra vida sobre la cual cimentar nuestra conducta. Ahora, para construir bien, la clave está en oír y practicar las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos da para la vida. Si quieres que realmente el Señor Jesucristo sea el que cimente tu vida, tienes que oír sus palabras y ser prudente para ponerlas por práctica, para hacer su voluntad. Construir sobre la arena es tomar el camino fácil de seguir el razonamiento humano, la lógica de nuestra razón. Pero construir sobre la roca de la voluntad de Dios, es un compromiso y esfuerzo para vivir en contra de la corriente mayoritaria de nuestra sociedad, para ir en contra de las presiones de nuestro tiempo, cavar en las profundidades de la vida, no del momento, sino de la eternidad, y descansar sobre la locura de la fe. La fe es una locura para las personas que nos rodean, pero es la locura que nos da estabilidad. Y esta fe se sustenta en la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál es esta voluntad? Dice Juan 6:40, el Señor Jesucristo: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La primera clave de la voluntad de Dios para nosotros es darnos esperanza para la eternidad. Es verdad que todo se desvanece, es verdad que todo es inestable, pero Él nos da esperanza más allá de toda esta inestabilidad por medio de la fe depositada en Cristo como Señor y Salvador. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y cuando entendemos este concepto fornicación en la Biblia, no es solo una práctica sexual, sino es una práctica de dejar a Dios para confiar en todo tipo de ídolos y dioses de nuestro tiempo. Y a veces estamos seducidos por tantas mentalidades, como veíamos en el programa anterior, tantas divinidades del presente, del materialismo, del hedonismo, del consumismo, que al final perdemos de vista que Dios nos dice para separarnos de todo esto y confiar solo en Él. Porque el Dios de la Biblia, el Dios que nos da esperanza, aquel que es la roca, es un Dios celoso.
que no compartes su gloria con nadie. No puedes decir que te aferras y te sustentas en Dios al mismo tiempo que estás intentando confiar en los recursos de este tiempo. O confías en Dios o no confías. La voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, es que seamos agradecidos, que despojemos de nosotros todo este sentimiento de resquemor, de queja, de resentimiento, de envidias, para decir, gracias Dios por lo que tengo en ti, gracias por tus regalos, gracias por tu provisión, gracias porque aún en medio de mi enfermedad, aún en medio de mi necesidad, aún en medio de mi debilidad, tú me sostienes y me haces ver que por delante está lo mejor. La voluntad de Dios es que hagamos el bien. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Por medio del bien hacer callar la ignorancia de tantos que nos acusan de debilidad, de todo tipo de barbaridades. Hacer el bien es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso, el mensaje contundente para aquellos que quieren construir sobre la roca y tener una vida estable es el de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Sed hacedores de lo que Dios y Cristo demanda a cada uno de nosotros, y no solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Ser prudentes para construir y vivir en obediencia a Cristo, y no ser solo oidores que nos llenamos de reclamo, de promesas, de demanda de bendiciones, y estamos construyendo el camino fácil de la bendición en el día de ahora, en la arena de lo material. Cuidado, no nos engañemos. Pero quisiera que también en esta parábola tuviésemos una consideración en nuestra mente. Hay una advertencia muy seria, la advertencia de ruina. Cuando escuchamos el Evangelio y las palabras del Señor Jesús, hablan con doble frecuencia del infierno que del cielo. El doble de veces nos habla del juicio que de la bendición de la salvación. Constantemente el mensaje del Evangelio es una advertencia de que si no nos arrepentimos, de que si no ponemos nuestra vida sobre Cristo, la gran ruina va a afectar nuestras vidas. Y por eso en muchas ocasiones al cristiano se nos ha tildado de agoreros, de predicadores de un mensaje de miedo. Ahora, permíteme poner una ilustración un poco torpe. Imagínate que estás en tu cama, durmiendo plácidamente, después de un día agotador, y disfrutando de ese sueño reparador profundo, que no te enteras de lo que ocurre en tu entorno. Y en tu casa se declara un incendio. Y sientes golpear a la puerta, llamar con insistencia a alguien para despertarte y que escapes del incendio. ¿Te molestaría que te llamasen y te advirtiesen del peligro? ¿Sabes? La advertencia de ruina, si no has depositado tu fe en Cristo, es una necesidad. Porque tu vida está encaminada a la ruina, van a llegar las pruebas, igual que llegan a mi vida. ¿Y en qué te sostendrás cuando todo desaparezca? Jesús es conocedor de la gran ruina que se cierne sobre la humanidad y por eso, consciente de las consecuencias eternas de rechazar su voz una y otra vez, nos invita a huir de la condenación segura. Porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte, es la ruina. El Evangelio no es una enseñanza de valores morales. Sí que hay valores morales, pero el mensaje del Evangelio es el mensaje que nos anuncia a un Salvador crucificado, pero resucitado para nuestra salvación. Un Salvador que perdona el pecado de todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Un Salvador que nos da vida y vida eterna cuando estábamos expuestos a la ruina y a la grande ruina. Y este es el ministerio de Jesús. Jesús no es un buen maestro, sino que Él nació, dice Mateo 1:21, para salvar a su pueblo de sus pecados. Nació para traernos libertad de la gran ruina. Considera la advertencia, no la dejes pasar de largo. Por eso, para terminar, permíteme hacer 4 consideraciones. En primer lugar, recuerda que todos somos constructores. Todos estamos edificando nuestra vida. Y todos somos responsables de nuestra vida. Dejemos de buscar culpables fuera. Y empezamos a ver por qué nosotros no podemos mantenernos firmes frente a las circunstancias que nos rodean. Todos tenemos problemas,
Todos tenemos pruebas, todos sufrimos las tormentas de la vida de una forma o de otra. Las tuyas son diferentes que las mías. Las mías y las tuyas son pruebas que tenemos que superar cada uno. Y en medio de esta construcción, solo existen dos clases de personas, de constructores. Constructores prudentes o insensatos. Constructores que construyen su vida sobre un cimiento estable, que es Cristo, o constructores que dicen no necesito a Cristo, vivo sin Él. Hay que tomar una decisión. ¿En quién quieres confiar tu futuro? No el placer de la hora, sino mira a largo plazo, de cara a la eternidad que te espera. Ten claro una seguridad también. La prueba va a llegar. El día de la prueba va a llegar. Está establecido para todos los hombres, para todos. Si a lo mejor tu vida es muy plácida, ha sido una bonanza, pero al final está establecido igual para ti el día de la prueba. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, la crisis. Después de esto, el juicio. Porque ante el día de Cristo, el día del examen de la construcción, ¿quién puede merecer la aprobación sobre las bases de sus méritos? Yo no. Ninguno podemos, porque todos hemos defraudado muchas veces. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros en este día no es una conducta moral perfecta. Más que una conducta ética, lo que Dios espera de nosotros es una vida que descansa en las palabras y la obra de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que creemos en Él y que aceptamos sus palabras y sus directrices para la vida. Cristo es la roca de nuestra salvación, sobre la cual podemos construir y estar seguros. Por eso en este día, construyendo y como responsable de la construcción de tu vida y yo de la mía, la pregunta que me hago es, ¿sobre quién estoy construyendo mi vida? ¿Sobre quién estás construyendo? ¿Sobre la roca que es Cristo? ¿O sobre las arenas movedizas del pensamiento humano cambiante y que defrauda? ¿Sobre quién estás construyendo? ¿Sobre el Cristo que te promete esperanza y vida eterna? ¿O sobre un camino que nos parece muy correcto pero que nos lleva a la gran ruina? Yo te invito a que hoy pongas a Cristo en el centro de tu vida y en la base de tu vida. Y a partir de ahí vendrán las tormentas, pero tendrás esperanza, tendrás confianza, porque Él es el que te sostiene en medio de toda necesidad. Que Dios te bendiga. Sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Se encuentran frente a ti, mas yo sé que la cruzará si lo puedes creer. Creer. Cuando parezca como si no puedes pelear más y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, sé que debes continuar. Y
Tomar decisiones nunca es fácil, sobre todo cuando vivimos en una sociedad donde se nos llama a confiar en nosotros mismos, en nuestros recursos, a confiar en la sabiduría humana y popular que nos rodea. Una sociedad donde todo lo espiritual es denostado y rechazado. Pero cada vez más nos topamos con la realidad del vacío, la debilidad y la fragilidad ante las pruebas de personas que no saben cómo enfrentar las tormentas de la vida. ¿Ves cómo crecen los índices de suicidio? ¿Cómo los niveles de ansiedad se disparan? ¿Cómo una sociedad constantemente está acudiendo a medicamentos para intentar controlar la desazón que tienen en su vida porque no saben enfrentar las tormentas? Porque llegan las tormentas y todo aquello que han edificado se desmorona y ya no queda esperanza. Hoy Cristo nos dice, en medio de las tormentas que vivimos, Él es nuestra esperanza. Hoy Cristo te invita a que te pares un momento a reflexionar sobre qué estás construyendo tu vida. ¿Tienes esperanza para el futuro? ¿Tienes la conciencia de que el dolor y la prueba que vives no es ni el plan de Dios, ni es el destino que Dios tiene para ti? Dios tiene para ti pensamientos de paz, de bendición, para darte un futuro y una esperanza. Y este está en Cristo. Y esta bendición de Dios no tiene que ver con los recursos del aquí y el ahora, sino tiene que ver con unos recursos y una bendición que dura por toda la eternidad. ¿Estás confiando en Él? Él vino para cargar con tus enfermedades, con tus dolores, con tus pecados, y que tengas vida y vida en abundancia. ¿Estás aceptando su oferta? Por eso yo quiero invitarte en este día, que ahí donde estás, que revises tu corazón y tu vida. Y que puedas meditar si estás poniendo a Cristo como el centro, como el único sustento de tu vida. Y a partir de ahí construir con confianza en medio de las diferentes circunstancias de este valle de la vida. Pero escoge a Cristo, porque Él es el único que te da seguridad y vida eterna. Voy a orar en este momento y te invito a que donde estás tú también puedas inclinar tu cabeza y pedirle a Dios que en medio de las dudas, de los temores del presente, Él revele su luz para traerte convicción y esperanza. Solamente creer es lo que necesitamos. Solamente confiar en Él. Y Él hará. Sencillo, pero ¿cuánto nos cuesta depositar nuestra confianza en Él? Vamos a orar. Sí, Señor, queremos darte muchas gracias en este día por tantas bendiciones que nos das. Gracias porque tú te has acercado a nosotros que no podíamos oír ni ver. Nos has hablado, nos has llamado. Nos has dado unas directrices para el camino reveladas en tu palabra. Nos has dado las guías para construir una vida sólida. No nos has prometido vida sin aflicción, sino nos has permitido poder, esperanza y recursos aún en medio de la aflicción. Y tu presencia es la que nos sostiene en tantos momentos de dolor. Por eso, Padre Celestial, yo quiero pedirte en primer lugar en mi vida que me ayudes a descansar constantemente en ti. No solo en los momentos de bienestar y bendición, sino en los momentos de necesidad y debilidad. Quiero pedirte por cada persona que ha llegado a este punto, Señor, y que está en medio de las tormentas de su vida sin encontrar esperanza y sosiego. Que realmente tú les hables por medio de tu Santo Espíritu. Que sientan tu presencia, tu abrazo. Y que en este día puedan decir, Señor, yo quiero descansar, confío en ti. Ayuda en nuestra incredulidad que tantas veces nos domina. Y enséñanos a creer en ti. Por eso, Padre Celestial, gracias por todo lo que nos das. Y no permitas que despreciemos un regalo tan grande. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo. Y escoge construir sobre un buen fundamento. Escoge a Cristo.